Pronto mamá me va a pasar la empresa, tal como ella habla, habrá que escribir a papá para dejarme la herencia y la empresa, de lo contrario no me dejaría salirme con la mía con tantas cosas un día que llegué temprano a casa del trabajo. Escuché las voces de Keniscaile quienes se suponía estaban en él. Argumentando que estaba claro que no se habían dado cuenta de mí, parece que planean engañarme y monopolizar la herencia dejada atrás. Me fui sin que me notaran y regresé a la oficina una vez. De vuelta en la oficina saqué del cajón el testamento que dejó mi esposo, sin importar cuántas veces lo revisé, decía lo mismo. Piensa erróneamente que puede entender todo. Dijo tal cosa ahora, pero aún no sabe el ruina que le espera. Mi nombre es Kelly Martín, tengo 55 años, actualmente trabajo como director ejecutivo de una empresa de cosméticos, aunque digo que solo asumí el control de la empresa hace unos 6 meses, la empresa fue fundada y administrada por esposo. Él cayó. Enfermé gravemente y fallecí hace 6 meses. Era empleada de la empresa. Me casé con el gerente, mi esposo. Seguí trabajando a su lado como empleada desde entonces. Sin embargo, nunca imaginé que de repente me confiarían la dirección de la empresa cuando él estaba cerca de al pasar. Me pidió que continuara con la. No podía ignorar el deseo de mi amado esposo, aunque fue repentino. Decidí honrar su pedido. El día después de escuchar mi decisión, falleció aparentemente en paz. Sin embargo, no me permitieron el tiempo para sumergirme en recuerdos o incluso lamentar el destino de la empresa y sus empleados. Usted, por mi marido, depende de mí. Afortunadamente él realmente ayudó con los arreglos del funeral. A pesar de que traté de actuar como de costumbre, a menudo estaba distraído y ansioso, por lo que su oferta fue muy apreciada. Debe haber sido la personalidad de mi marido lo que unió a personas de tan buen corazón. Después de todo, fue su carácter lo que me atrajo. Él también. Una vez terminado el funeral, comencé a reorganizar la empresa en función de los cambios de personal. Mi esposo había decidido previamente que su previsión fue notable, lo que me hizo trabajar más fácil que nunca. Aunque fue por mi bien, la reorganización también fue satisfactoria para los demás empleados. Gracias a esto no hubo quejas. Nadie, por lo que la empresa pudo empezar de nuevo. Fueron aproximadamente 6 meses después de la muerte de mi esposo. Recibí una visita inesperada. Ha pasado un tiempo, mamá. El visitante era Ken, mi único hijo, quien de repente apareció en nuestra casa en su día libre. Habían pasado 8 años desde la última vez ver la cara. Ken, 8 años sin ver a su propio hijo es inimaginable para una familia normal, y hay una razón profunda para ello. Todo comenzó hace 8 años, cuando mi esposo todavía estaba vivo, cuando Ken era un estudiante universitario y vivía en un dormitorio. No trabajó a tiempo parcial porque sus estudios eran demasiado difíciles y mi esposo cubría sus gastos de manutención. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que esto era algo anormal y que podríamos haber sido demasiado indulgentes al reflexionar. Es inverosímil que un estudiante universitario se sienta tan abrumado por estudios que ni siquiera pueden trabajar a tiempo parcial. Lejos de que sus estudios eran demasiado difíciles, que ni siquiera estaba asistiendo la universidad. Para decirlo claramente, sin consultarnos, Ken había abandonado la universidad por su cuenta. Usó la matrícula y los gastos de manutención de nosotros por sí mismo, y por los gastos de manutención, quiero decir, casi nada se usó adecuadamente. Es algo común entre los estudiantes universitarios. Pero Ken había caído profundamente en una vida de juego. Llegó una demanda de pago de una compañía financiera dirigida a Ken, y eso es cuando todo salió a la luz, cuando nos dimos cuenta de que las deudas de Ken se habían disparado a una cantidad mucho más allá de lo que un estudiante universitario podía manejar. Mi esposo se puso furioso cuando se enteró, pero decidió todas las deudas de Ken, cumpliendo con su responsabilidad como padre. A pesar de esto, Ken, sin pedir disculpas, afirmó que todo fue culpa nuestra. Terminé así gracias a ustedes. No es mi culpa en absoluto. Escuchar esto. Mi esposo finalmente echó a Ken de la casa. Dejamos de verlo desde entonces. Ken había desaparecido de nuestras vidas, naturalmente. Me presenté al funeral de mi esposo, ni pudimos informarle al respecto, ni siquiera sabíamos dónde vivía Ken o su información de contacto, y de repente aquí estaba. Parece que de alguna manera se había enterado del fallecimiento de mi esposo a pesar de mi mala decisión. Sintiendo que no podía simplemente rechazar a mi propio hijo, así invité a Ken a la casa. Voy a hacerme cargo de la compañía de papá,
dijo rápidamente tan pronto como se sentó en la habitación. Tuve la sensación de que esto iba a suceder, pero lo escuché de él directamente me hizo sentir aún más pesado, no cortamos los lazos como familia, así que debería tener derecho a... La empresa y los activos, es lo primero de lo que habla después de ver a su madre por primera vez en 8 años. Realmente dinero y la compañía al menos debería referirse a la muerte de su padre al final quien nunca presentó sus respetos a la memoria de mi esposo. La conversación continuó siendo unilateral afirmando repetidamente sus derechos. Durante esto me enteré de que quien ahora tenía esposa e hijo ahora soy padre, soy diferente a antes. Quiero ejercer mis derechos para mi familia. Él solo insistió, pero ya no quería continuar la conversación con Ken. Ese día no puedo tomar una decisión sobre nada. En este momento tengo trabajo que... Más tarde, así que elijamos otro día. Me las arreglé para decir que sacara a Ken de la casa, pero mi corazón se llenó de ansiedad. Honestamente, si no le prestaba atención la próxima vez, probablemente se rendiría y nunca más aparecer de nuevo. Sin embargo, había una razón por la que no podía simplemente ignorar a Ken. Escrito en una carta dejada por mi esposo, aunque no pudo decírmelo directamente, era algo que quería transmitir desesperadamente. Por favor, perdona a Ken, la carta decía a pesar de después de haberlo echado. Parece que mi esposo todavía tenía preocupaciones persistentes sobre su hijo. Me preguntaba por qué mi esposo nunca mencionó a Ken hasta el final, pero... A través de la carta me confió el futuro de su hijo a pesar de lo que estaba escrito en la carta, no pude abandonar. Ken en este punto decidí esperar la próxima vez que Ken me visitara solo 2 días después. Ken vino a verme. Esta vez no estaba solo sino con su esposa Kyle y su hijo. John sería mi nieto, pero extrañamente no lo hice. Siento mucha emoción al verlo. Tiene la adorable edad de 3 años pero es como un extraño para mis. Kyle tiene 24 años y 4 años menos que Ken. Tenía el aspecto de la juventud moderna. Para ella darse cuenta de que soy la madre de su marido podría ser. Ella no parecía nerviosa o tratando de halagar de ninguna manera. ¿No es lindo tu nieto? Ken se jactó, pero mis sentimientos no cambiaron después de una breve charla. Rápidamente llegamos al punto. Así que le transmití brevemente a Ken que yo me hiciera cargo de la compañía. Lo que estaba escrito en la carta que... de mi esposo poco después de que una sonrisa sórdida comenzara a aparecer en los rostros de Ken y Skyler, pero no puedo decidirme ahora y no es algo que pueda decidir por mi cuenta. Dije, sus expresiones rápidamente cambiaron. Irritación. ¿Estás diciendo que vas a ignorar el testamento de papá? Entonces déjanos vivir en esta casa para qué. Nos traiciones. Estás solo ahora. Debes estar preocupado, ¿verdad? Ken declaró unilateralmente y Kyle inmediatamente estuvo de acuerdo que sería mejor. Parecía que lo habían decidido esto entre ellos de antemano. No me permitieron decir que no y la conversación avanzó con fuerza cuando dijo que hay un testamento de mi esposo. No podía simplemente decir que no. De darme cuenta, los procedimientos de mudanza estaban en marcha y una semana después, todos 3 de ellos iban a descender a mi casa. ¿Cuál es exactamente su objetivo? Lamentablemente, estos eran los sentimientos que albergaba hacia mi propio hijo. Naturalmente, todos en la empresa tenían opiniones negativas sobre Ken. No tenía intención de entregar la empresa sino de traer mi hijo, que había estado desconectado durante 8 años, fue, por decirlo menos, una decisión cuestionable. Todos entendieron los deseos de mi esposo, pero pensaron que era demasiado arriesgado. Me quedé con una gran preocupación ahora que los 3 se mudaron. Ha sido preocupante. Yo digo que tienen trabajo, dejan a John la guardería a mi costa y Ken y Kyle no regresan hasta altas horas de la noche. Papá dejó un testamento porque se preocupaba por mí. Ken decía que comenzó a depender de mí durante la mayor parte de su vida a pesar de que supuestamente trabajando desde la mañana hasta la noche los dos no pagan por. Incluso cuando sentí preguntas e insatisfacción con esta situación no podía decir nada. Viviendo juntos noté que Kyle parecía estar haciendo malabarismos con varios trabajos. La lavandería incluía uniformes de lo que parecía como restaurantes y ropa de trabajo de fábrica. A pesar de ser joven, ella parecía estar esforzándose demasiado. ¿No estás trabajando demasiado un día incapaz? ¿Soportarlo más? Finalmente hablé, luego Kyle se rió suavemente y dijo en voz baja, aunque no tengo otra opción.
Sus palabras se podían tomar de muchas maneras, de alguna manera mis malos sentimientos hacia ella desaparecieron, es cierto, contaban con lo que mi esposo dejó atrás, pero podía sentir el trabajo duro y sincero de Skyler en comparación. Mis sentimientos hacia Ken nunca cambiaron cuando vivíamos juntos, era yo así, indiferente hacia mi hijo no, eso no puede estar bien porque amábamos a Ken, mi esposo y yo siempre escuchábamos sus deseos, ambos trabajábamos, por lo que la casa a menudo quedaba vacía de alguna manera, hacer todo lo que podíamos por él era nuestro intento. Enmendar las cosas. Estas acciones sin duda fueron por amor. El que cambió no fuimos nosotros, pero Ken, a pesar de nuestra relación consanguínea. Ken ahora se siente como un completo extraño para mí. Vivir bajo el mismo techo otra vez dejó esto muy claro, no hay ningún sentido de respeto por su padre en medio. En vida, un día logré terminar el trabajo temprano y regresar a casa. Esperaba con ansias algún tiempo de inactividad, ya que me habían dejado cuidando a John incluso en mis días libres, entonces me di cuenta de que Ken y Skyler estaban en casa. Podía escuchar sus voces. Por dentro, no te preocupes, pronto mamá me entregará de la forma en que habla. Los papás deben haber escrito para mí para heredar todo, incluida la empresa, de lo contrario, no me dejaría hacer lo que quisiera. Ken dijo con un tono un poco enojado aún así. ¿No sería bueno intentar trabajar en serio por una vez? ¿Te das cuenta siquiera de cuánta deuda estás? De ese apartamento de y le impuse a mamá si digo que funcionará, solo tendrás que quedarte callado y seguirme, exclamó Ken seguido por el sonido de algo siendo golpeado, probablemente un escritorio sin dejar que se dieran cuenta. Cerré la puerta en silencio y regresé a la oficina, las intenciones de Ken se habían claras, él planea quitarme todo mientras leía las cartas de mi esposo. Tomé una decisión. Los dejaré y me mudaré de esta casa por la conversación de Ken. Su vida parece estar en un caos atrapado. Apostando como en sus días de estudiante y ahogados en deudas, llevan una vida completamente dependiente de las escasas ganancias de Skyler. Si quiera intentar trabajar, aunque él se fue de nosotros, probablemente piense que puede confiar en sus padres cuando las cosas se pongan difíciles, viviendo así hasta ahora, cuando la vida se volvió insostenible. Ken recibió lo que menos esperaba como una buena noticia, estaba claro que si me iba, su vida se desmoronaría inmediatamente, llevándolos a la indigencia. Embargo, mi decisión permanece sin cambios. No estoy en absoluto dispuesto a arruinar más mi vida una vez que termine. Tomé una decisión, hablé con algunos empleados cercanos sobre la situación y me dirigí a casa como era de esperar. Ken había salido de la casa fingiendo ir a trabajar. Aproveché esta oportunidad para que los empleados a sacar todos los muebles de la casa que decidimos almacenar estos artículos en la oficina por el momento, esencialmente limpiar la casa. Esto debería hacer que sea inmediatamente obvio para los dos que me fui. Efectivamente, no pasó mucho tiempo antes de que recibiera una llamada de Ken. Mamá, ¿qué diablos es? ¿Por qué desaparecieron los muebles de la casa? La furia de Ken fue palpable en el momento en que contesté el teléfono. Podía escuchar la voz de pánico de Skyler en el llanto de John de fondo. ¿Por qué harías esto? Papá te dijo bien que me dejaras algo tan bien como era de esperar. Ken comenzó a afirmar que tenía derecho. Patrimonio de mi esposo. No había nada escrito sobre transferir el patrimonio a Ken. Mi declaración pareció congelar a Ken al otro lado del teléfono. ¿De qué estás hablando después de que saliste furtivamente de la casa? Ahora quieres acaparar toda la herencia de papá para ti. Todo estaba ahí en las cartas que mi esposo dejó, toda. Compañía y los activos pertenecen a Kelly, pero no puedo culpar a Ken por pensar de esta manera. Es cierto, mi esposo me pidió que perdonara a Ken, como claramente tenía la intención. Que me dejaran todo lo tangible, eso significaba que todo el dinero y la compañía eran míos. Cuida de Ken, había dicho, pero ese era tema aparte, solo regresa rápido, de lo contrario, te demandaré ahora mismo, sin importar cuánto pueda. Explica que no escucha, está convencido de que me he escapado con la empresa y el patrimonio que se suponía heredaría. Mira, te lo dije, ¿no? Confiar en tu madre para todo no es una solución real.
El grito de dolor de... Adivinando la esencia. De nuestra conversación se pudo escuchar por teléfono sí, la razón por la que dudé hasta el final en abandonar a estos tres fue por ella. El deseo de mi esposo parecía unilateral al principio, pero la decisión final quedó en mis manos mientras él escribía. Le preocupaba que después de su muerte, soportaría la carga de ser la madre que abandonó a su hijo de por vida. Por supuesto, él también tenía preocupaciones persistentes sobre Ken, pero el verdadero corazón de su deseo fue su consideración por mí. Reunirme con Ken, honestamente, hizo que mis sentimientos vacilaran después de todo lo que había pasado. Acepté su egoísmo y les di bienvenida a casa. Seguí repitiendo las palabras de mi esposo en mi cabeza una y otra vez, continuando luchando. Él quería aliviar el problema en mi corazón perdonando a Ken. Ignorando su sentimiento, fue doloroso para mí. Sin embargo, más que eso, estaba convencido que seguir aceptando a Ken arruinaría mi vida si realmente aceptara las intenciones de mí. Debería elegir lo que es mejor para mí, aunque decidí que Skyler seguía siendo una preocupación para mí. Seguramente su vida debe haber sido arruinada porque Ken la influyó al pensar en esto. Me hizo dudar en mi decisión, pero no podía darme el lujo de vacilar endureciendo mi corazón. Ignoré los gritos de Skyler y la voz de Ken y colgué el teléfono el día después de que salí de la casa. Ken tuvo la audacia de irrumpir en la empresa sabiendo de después de la muerte de mi esposo, había anticipado que podría descubrir el paradero de la compañía, pero nunca esperé que él simplemente irrumpiera así. Ken apareció con Skyler y Johnny. Una cita. Soy el heredero de esta compañía. Simplemente llamé a mamá después de recibir un mensaje de socorro. Señal de la recepcionista me dirigí al vestíbulo. Ken aparentemente no se había rendido todavía cuando me reconoció. Ken cargó contra mí con fuerza increíble. Traidor, tienes un poco de vergüenza, ¿cómo pudiste abandonar a tu hijo ya? Nieto de esa manera y para colmo acaparar todo, del patrimonio de papá para usted. Había compartido información sobre la dirección de la compañía y la existencia de Ken con casi todos en la compañía después de que mi esposo falleciera, pero nadie había pensado que nos confrontaría directamente de esta manera. Todos solo podían ver cómo esta extraña escena conteniendo la respiración. Papá podría haber tenido la intención de darle todo el dinero a mamá, pero como hijo de papá debería tener derecho a heredar esta empresa. ¿No debería normalmente un niño tener derecho a hacer tal reclamo? Pero Ken no tenía derecho a heredar nuestra empresa en mí y la empresa de marido. Incluso si mi marido hubiera deseado que Ken fuera el próximo presidente, no sería tan simple. Es de sentido común que las opiniones de los empleados y ejecutivos que han apoyado a la empresa hasta ahora deben ser respetadas sin su acuerdo. Es naturalmente imposible confiar la empresa a alguien. Si se permitiera tal tiranía, la gente dejaría la empresa. Ken debe ser consciente de esta lógica y de que está haciendo demandas irrazonables. Cuando lo echaron de la casa, debería haberse dado cuenta de todo esto, como quiera que lo haya sentido. No tener opción a redactar medidas de sí es la única forma de escapar de una vida ahogada en deudas. Si dices no me dejarás heredar la empresa, demandaré pronto a Skyler. Di algo tuyo impaciente con mi silencio. Ken se volvió hacia Skyler al presenciar lo extraño de su padre. John estaba llorando mientras Skyler acariciaba suavemente la cabeza de John. Ella dio un paso adelante. ¿Con quién quiero hablar? Eres tú. Ya es suficiente. Su grito angustiado resonó en vestíbulo, provocando un momento de silencio a su alrededor. Ken parecía incapaz de comprender las palabras de Skyler. ¿Qué son? Hablaste de que dijiste que me seguirías por el bien de John, ¿no es así? Ken dijo burlándose de Skyler por las palabras de Ken. Estaba seguro de que Skyler se sentía incapaz de dejar a Ken. Pesar de querer hacerlo, probablemente debido a un sentido de responsabilidad como madre que había luchado. Con respecto a si abandonar a Ken, podría comprender dolorosamente los sentimientos de Skyler. Incluso si te hicieras cargo de la empresa, es imposible contigo. Desde que nos conocimos, apenas trabajaste y siempre jugaste. Mañana será diferente. Mañana cambiará. ¿En qué fui? ¿Quién creyó en eso? Las lágrimas brotaron. A los ojos de Skyler, de hecho, fui un tonto por enamorarme de alguien como tú.
John, mirando el rostro lloroso de su madre, expresó su preocupación. «Mamá, ¿estás bien?» «No llores», a lo que Skyler respondió mientras acariciaba su cabeza. «John, lo siento, es solo de ahora en adelante seremos 2». La voz de Skyler, aunque débil, contenía una firme determinación de que incluso yo podía sentir a Ken de ahora en adelante. Voy a vivir para mí y asumiré la responsabilidad de criar a John. Hemos terminado con los empleados sin darnos cuenta. En esto no pudieron emitir ni un solo sonido sorprendidos por la increíble escena. Se desarrolla ante ellos Ken, no tienes ninguna razón para detener a Skyler, ella ya se dio cuenta, no puedes hacer nada por tu cuenta, de hecho, tu presencia hace que todos se sientan infelices, estos no son que palabras uno debería decirle a su propio hijo. Lo sé muy bien, pero desearía que pudieran entender por qué. ¿Qué decir esas cosas? No necesito complacer a nadie, pero para el empleado que está observando cómo se desarrolla esta situación, pongo estas excusas. En mi corazón no queda nada para ti aquí, vete ahora, si ni siquiera puedes hacer eso llamaré a la policía por ti. El rostro de Ken lleno de ira cambió a desesperación ante mención de que la policía estaba siendo amenazada por su propia madre por Ken, que siempre ha sido demasiado blando. Esa realidad fue suficiente para destrozarlo. No, fue más que suficiente. ¿De qué estás hablando? Skyler, di algo. No me voy a divorciar de ti. Ken se perdió por completo y dirigió su ira hacia Skyler. Detente, no. Hago. Quiero llamar a la policía frente a este niño. El miedo apareció en los ojos de John mientras se aferraba a Skyler. Era claro para cualquiera que su mirada no estaba dirigida a su padre al escuchar el grito de Skyler. Ken finalmente se desplomó en el acto siendo rechazado por la única persona. ¿Quién alguna? Lo había cuidado y atendido sus necesidades hasta ahora para Ken, que no podía hacer nada por sí solo, esta realidad era demasiado para soportarla, significó la ruina de su vida. Todos, realmente lamento traer mis problemas personales aquí, por favor. Regrese a su trabajo habitual, dije, y los empleados que habían estado inmovilizados volvieron a la vida como fingieran no haber visto lo que acababa de pasar. Regresaron a sus rutinas diarias en el centro del área que todos evitaban. Estaba Ken arrodillado en de acuerdo con el testamento de tu padre, te daré un poco de amabilidad. Te daré 10 minutos para dejar esta empresa. Asegúrate de sacar todas tus cosas de la casa hoy. ¿Tienes alguna queja? Contrata a un abogado con tu propio dinero. Y presenté un reclamo en mi contra. Le ofrecí a Ken esta última pizca de misericordia y luego me volví hacia Skyler y John. Skyler. John, ven conmigo, dije, dejando a Ken con algunos empleados que aún estaban en el vestíbulo y los llevé a los dos. La oficina del presidente. Preparé un poco de café de la cafetera de la oficina y se la ofrecí a Skyler después de invitarlos a sentarse. Abrí la conversación. ¿Seguiste a Ken para proteger a John? ¿No respondiste a mis palabras? Skyler mostró una mirada de sorpresa. Si lo pones de esa manera, mis acciones pueden parecer justificadas. Honestamente, también estaba mi propio deseo. Pensé que si entraba dinero no tendríamos que vivir así. Skyler bajó la mirada con la mirada fija en el café en la mesa. Es natural pensar de esa manera. Al final abandoné a mi hijo por los míos, vida, pero no. Abandonaste a este niño, elegiste llevar una vida difícil. Esa decisión no fue solo para ti. Mientras hablaba las lágrimas comenzaron a desbordarse de los ojos de Skyler nuevamente. John miró el rostro de su madre y acarició suavemente su espalda. Puede que la reunión no haya sido la mejor, pero no estoy resentido contigo, no importa las decisiones que tomemos tú y yo. John es hijo y mi nieto, así que cuidaré de vuestras vidas. Amor por mi nieto que no había sentido mientras vivíamos juntos. Comenzó a crecer ahora. Fue solo porque lo vi a través de Ken que no me había sentido apegado antes, pero ahora lo reconocí firmemente como mi querido nieto mientras compartía mis pensamientos. Skyler lloró más que antes de que incluso el joven John pareciera entender que las lágrimas eran diferentes a las de antes. Tienes suerte, mamá, dijo sonriendo y continuando frotando su espalda, mientras que Ken, contrario a nuestras preocupaciones, salió de la casa sin problemas. Parece que finalmente entendió que fue abandonado por nosotros, quedarse aquí no le traería ningún beneficio.
No había habido noticias suyas por un tiempo. Un día la compañía recibió una llamada de la policía local. ¿Es usted pariente de Ken Martín? En realidad, lo que el oficial transmitió fue que Ken había sido encontrado desplomado en un parque. Parece que había estado deambulando la ciudad por días sin comer ni beber mucho. Estaba atendido en un hospital local debido a desnutrición y confusión mental. Parece estar en un estado de confusión, pero entendemos que ha habido varios problemas dentro de la familia desde que es adulto. Incluso si usted es un familiar, el curso de acción futuro dependerá de usted. Parece que el hospital, al percibir la compleja situación, no me ha acogerlo incluso como su padre. No estoy obligado en esa medida. Pido disculpas por las molestias. Pero ya no tengo ninguna relación con él, dije tal vez con frialdad pero con decisión. Después de mis palabras hubo un momento de silencio, pero pronto una voz respondió: entendió. Mientras estaba física y mentalmente desgastado, Ken estaba a salvo al. Es suficiente, no hay alegría ni tristeza, pero esto es mi respuesta. Más tarde el divorcio de Skyler y Ken sería reconocido oficialmente. Skyler se había desgastado mucho porque había estado cuidando a Ken durante tanto tiempo. Se consideraron los daños causados por el juego y el abuso psicológico regular. Ken se disculpó con ellos. Ahora Ken literalmente ha quedado sin pluma y a pesar de su deteriorada salud física y mental se ha visto obligado a realizar un trabajo difícil y extenuante. Es una retribución justa por los años de sufrimiento que le infligió a Skyler. Lo que mi marido realmente quería de mí. Ya no puedo estar seguro de qué pensaría de la decisión de pasar tanto tiempo juntos. Creo que él perdonaría este resultado después de haber visto a un padre que amaba tanto a su esposa. ¿Cómo podría Ken haber sentido nada si hubiera amado a Skyler, por más torpe y pobre que fuera, y hubiera vivido cada día con esfuerzo? Seguramente esto no habría sido el final y tal. El día que tomamos caminos separados ya estaba decidido que las cosas saldrían de esta manera. De cualquier manera, Ken traicionó la amabilidad que Skyler y yo ofrecimos ahogándonos en sus propios deseos. No estábamos siendo egoístas en absoluto. Hicimos lo que pudimos y, más allá de eso, recuperamos nuestras propias vidas. La empresa recuperó su vitalidad, como mi esposo estaba allí, creciendo a diario con estrategias que aprovechan las fortalezas exclusivas de una empresaria. Tanto Skyler como yo perdimos a nuestros maridos, pero al tener la pareja no es la única forma de felicidad en la vida. Tengo la compañía que mi esposo dejó y Skyler tiene a John. ¿No es suficiente? Skyler planea trabajar de sus límites mientras persigue su sueño de convertirse en técnico de uñas, una meta que parece alcanzable. Les preguntó a sus padres sobre el apoyo para estudiar sobre un técnico en uñas. Ella les devolverá el dinero después de que consiga un trabajo como técnico en uñas. Como técnico en uñas, puedes trabajar desde casa de esa. Correcta.